Estamos en Isaías capítulo 58. En algunas Biblias aparece un subtítulo aquí que dice el verdadero ayuno. Si hay un verdadero ayuno, significa que hay un ayuno que no es ¿qué? Verdadero. Si hay cristianos verdaderos, significa que también hay cristianos que no son ¿qué? Verdaderos. Pero aquí el Señor quiere mostrarnos cuál es ese verdadero ayuno. Antes de iniciar la lectura, el ayuno debe de ir más allá que nuestro pensamiento de decir, de dejar de tomar algún alimento. Debe de haber un propósito, una causa, un porqué y un para qué. Entonces dice, clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. A veces es necesario que Dios nos sacuda cuando estamos haciendo las cosas mal. Así como Dios también se agrada cuando hacemos las cosas bien. Entonces el pueblo estaba haciendo algo mal, había rebelión, había pecado. Dice que me buscan cada día. ¿Estaría mal eso? No, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, pero el problema no era ese el propósito, sino la condición por la cual ellos estaban pasando, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Esto es muy importante, hermano, porque todos tenemos el anhelo de que Dios nos bendiga, de que Dios nos guarde, que Dios bendiga a nuestra familia, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestro trabajo. Todo eso es lo que nosotros queremos. Y queremos buscar a Dios con ese propósito, para que Dios nos bendiga, para que Dios nos guarde. Y el buscar a Dios implica un cambio en nuestra actitud, en nuestra vida. Dice, ok, quieren acercarse a mí, quieren buscarme, quieren saber mis caminos, pero no son gente que haya hecho justicia. Se han olvidado de la ley de Dios. Pedimos justos juicios y queremos acercarnos a Dios. Porque dicen, ayunamos y no hiciste caso. Humillamos nuestras almas y no te diste por enterado. He aquí que en el día, bueno, aquí voy a continuar. Dice, ellos decían, hemos ayunado y tú no nos hiciste caso. Alguien estaba escuchando, ya no lo alcancé a escuchar profundamente, una reflexión o un comentario que alguien estaba haciendo, diciendo que clamamos a Dios y cuando estamos pasando por dificultades, por problemas, le pedimos a Dios y a veces Dios no nos responde. ¿Usted ha sentido así, como que Dios no le responde? Pero fíjese, déjeme decirle algo, o sea, Dios siempre nos responde. Pero cuando nosotros pedimos algo, a veces no estamos dispuestos a escuchar un no de parte de ¿quién? De Dios. Le estamos pidiendo, pero no es obligación de Dios hacer lo que nosotros le estamos pidiendo. Jesús lo sabía, su oración era completamente sujeta a la voluntad de ¿quién? Padre, si es posible que pase de mí. Esa era su petición, ese era su anhelo, su deseo. Señor, si hubiera otra forma, si fuera necesario que fuera de otra manera, que no tenga que tomar esta copa. Pero Jesús decía, pero no se haga ¿qué? Sino la tuya. Entonces a veces nos aferramos a algo que Dios no quiere. Tenemos que aprender a escuchar la voz de ¿quién? De Dios. A aceptar su sí,
pero también aceptar ¿qué? Su no. Entonces dice, he aquí, ¿por qué? Dice, ayunamos y no nos hiciste caso, no nos escuchaste. Pero ¿cómo ayunaban? Vamos a analizar brevemente. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto. A lo mejor dejaban de comer, pero ellos seguían haciendo sus propias actividades, sus propias cosas, sus propios gustos. Y oprimís a todos vuestros trabajadores. ¿Verdad? Quien está sobre alguna persona y tiene autoridad sobre ellos, a veces hay mucha gente que le gusta mandar, pero a veces le gusta mandar de más. A veces quieren oprimir a los demás, obligarlos a hacer cosas que ellos ni siquiera tampoco quieren o pueden hacer. Dice, oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. Y la recomendación es, dice el Señor, no ayunéis como hoy. ¿Para qué? Para que vuestra voz sea oída en lo alto. Ahora, esta frase que el Señor está diciendo aquí da a entender algo muy importante. Que el ayuno, efectivamente, el ayuno correcto, el ayuno en una manera que le agrade a Dios, abre la posibilidad de que Dios nos escuche y atienda a nuestro clamor. Dice, no ayunes como hoy. Si no ayunas como hoy y ayunas bien, dice, para que tu voz sea oída en lo alto. Y después dice, miren, es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. O sea, a veces se buscaba solamente la apariencia. Hay gente que cuando ayuna, todo el mundo le anda diciendo que está ¿qué? Ayunando. No. Dice, ¿llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? No es más bien, ¿cuál es el ayuno que Dios escogió? Dice aquí. No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar libres a los quebrantados, y que rompáis ¿qué? Todo yugo. Desatar las ligaduras de impiedad. ¿A qué se referirá ahí? ¿Una ligadura qué es? Algo que te tiene atado, algo que te tiene sujeto. Pero dice aquí, ligaduras de ¿qué? De impiedad. ¿Qué es la impiedad? La impiedad, el impío es el que no hace la voluntad de ¿quién? Estás ligado a alguien que no está haciendo ¿qué? La voluntad de Dios. O estás ligado, atado a algo que te impide hacer la voluntad de Dios. Hay muchos ejemplos, ¿no? Hay muchos ejemplos. Hay gente que está ligada en su trabajo, hay gente que está ligada en compromisos con el mundo, hay gente que está ligada con compromisos o con su misma familia. Pero dice la palabra de Dios que a libertad hemos sido llamados. Hay que desatar esas ligaduras. Ahora, cuando dice desatar, significa que es algo que usted y yo tenemos que hacer. Dios no lo va a venir a hacer, lo tenemos que hacer ¿quiénes? Nosotros. Porque nosotros nos atamos y nosotros nos debemos ¿de qué? Desatar. Soltar las cargas de opresión. Una carga significa algo que pesa. Opresión es algo que impide a otra persona o a nosotros mismos actuar libremente. La Escritura dice que no traigamos carga delante de la presencia de ¿quién?
¿Qué son esas cargas? Esas cargas son esos problemas, esos enojos, esas iras, esas contiendas, esas envidias, esas malos pensamientos. Si venimos así delante del Señor, eso no va a ser agradable. Dice allá en Romanos capítulo 12 que presentemos nuestros cuerpos. ¿Cómo los debemos de presentar? Como un sacrificio vivo, santo, agradable. ¿A quién? A Dios. Así debemos de presentar nuestros cuerpos. Dice que soltemos. También implica que es una acción que nosotros debemos de realizar. Soltar las cargas de opresión. Y también dice dejar ir libres a los quebrantados. Los quebrantados, aquellos que su espíritu ha sido quebrantado, su corazón ha sido quebrantado, que por tristeza, por angustia, por aflicción, ¿no? Debemos de soltar a esas personas, ¿no? Si nosotros somos los que estamos causando la aflicción, la angustia, veíamos un tema hace algunos ya meses, quizás un año más, cuando hablábamos de las relaciones tóxicas. Pero a veces no nos poníamos a pensar, llegábamos a la conclusión que tal vez el tóxico soy yo, no los demás, en mi trato, en mi forma de actuar, en mi forma de relacionarme. Entonces aquí dice que dejemos ir libres a los quebrantados y que rompamos todo yugo. Todo yugo. ¿Qué era el yugo? El yugo era una madera que se le daba una forma especial para ponerla en la cerviz, en el cuello de los animales, para que dos animales arasen juntos o cargaran o llevaran una carga o jalaran una carreta. El yugo los iba a mantener ¿cómo? Unidos. No, uno no podía irse a la derecha y el otro a la izquierda, no. Tenían que buscar la forma de seguir los dos unidos. No era fácil, era fuerza. Es más, ¿sabía usted que sobre la palabra yugo se deriva la palabra cónyuge? Cónyuge, ¿que tiene qué? Con yugo. Su cónyuge es con el que usted está ligado. Por eso dice la Escritura, no os unáis con yugo desigual. Desigual quiere decir que no van a jalar parejos, que no van a ir a la misma dirección. Dice que rompas, tienes que romper todo lo que te está atando a lo que no le agrada a quién, a Dios, ¿no? Todo eso debes de aprender a romperlo, todo yugo. Entonces dice, no es que partas tu pan ¿con quién? Con el hambriento. Dicen muchos, hay una variedad de enseñanzas sobre este asunto del ayuno. Hay quien tiene una enseñanza que dice, mira, vamos a ayunar pastas, vamos a ayunar harinas, vamos a ayunar esto, lo otro. No se trata solamente de dejar de comer. Dice, para Dios es más agradable que partas tu pan ¿con quién? Que invites a alguien que tiene ¿qué? Necesidad. Alguien que está pasando por necesidad. Que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes, ¿a dónde los albergues? Se lee muy fácil. Se lee muy fácil. Pero ¿cuántos de nosotros estaríamos dispuestos, no? Ve a algún pobre errante que anda ahí caminando sin sentido, todo sucio, los pelos ya los tiene todos pegados, ¿va? Huele todo feo porque no se ha bañado en muchos meses, ¿va?
¿Lo invitarías a tu casa? Le dirías, oye, ven, date un baño, te voy a invitar a comer, te voy a invitar a descansar, que a los pobres errantes albergues ¿en dónde? En tu casa. Bueno, si ese ejemplo está muy distante a lo que nosotros trataríamos o quisiéramos hacer, ¿no? Pero hay otros ejemplos más cercanos que también nuestro corazón se ha cerrado a ellos. Hemos oído de hermanos que han sido desplazados, de hermanos que les han quitado todas las cosas, su casa, sus terrenos, sus animales, y los han expulsado de sus comunidades. Y ni siquiera alguno ha dicho, ¿habrá la forma de que una familia venga en lo que se establece a quedarse con nosotros, a estar aquí con nosotros? Ese es el ayuno que Dios quiere, que al pobre errante albergues, que cuando veas al desnudo, ¿qué hagas? Lo cubras y no te escondas ¿de quién? De tu hermano. No te escondas de tu hermano. Entonces, cuando hagamos estas cosas, hermanos, en nuestro ayuno, entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto e irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Quiere decir que por todos lados vas a estar seguro, cubierto, guardado en la presencia de Dios. Entonces invocarás. ¿Y qué va a pasar? Te oirá Jehová. Clamarás y dirá él, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. Quitar el yugo, dejar de estar amenazando a la gente y hablar ¿qué? Vanidad. Hay un estudio por ahí que alguien sacaba que en las conversaciones que tenemos, que tienen las personas, incluidos nosotros, casi el 70% de lo que hablamos es que vano, son cosas que no tienen ni razón. Estamos hablando y ya empezamos un chisme, ya empezamos a hablar de uno, empezamos a hablar del otro, empezamos a hablar de esto y de aquello. ¿Qué de provecho sacamos con esa conversación? Debemos de dejar de hablar vanidad. Y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre. Porque nos gusta repetir el Salmo 23 que dice, Jehová es mi pastor. ¿Qué? Nada me faltará. Bueno, ¿quieres que Jehová te pastoree? Haz estas cosas, ¿no? Da tu pan al hambriento, sacia un alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre y en las sequías saciará tu alma y dará vigor a tus huesos y serán huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas. Los cimientos de generación y generación levantarás y verás y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas. ¿Para qué? Para habitar. Entonces, este es el ayuno que Dios quiere, que Dios ha escogido. Amén. Gloria a Dios.